de los mercados y el impacto que ha generado la caída de la ley Ómnibus, que ha pasado nuevamente a comisión, y lo que significa, ¿no?, como referencia política para el gobierno de Javier Milei, pero también la mirada que desde el sector económico se tiene al respecto, Mari. Así es, Pablo. Bueno, los bonos se desploman en Wall Street tras el fracaso de la ley Ómnibus en el Congreso. La derrota necesariamente implica un cambio de las expectativas en el mercado que genera dudas sobre la capacidad del gobierno para hacer frente a los cambios necesarios para la economía. Y eso ya se está reflejando, no solo en los bonos en dólares, que caen hasta un 3%, encabezados por el Global 2035, sino también se anticipa una profundización de la brecha cambiaria cuando comience a operar la City porteña. Bueno, el impacto de mercados tras el fracaso de la ley Ómnibus que ya se observa. Y vamos a tomar contacto con un economista para que nos ayude precisamente a contextualizar esta situación que de alguna manera se preveía, ¿no? Que los mercados iban a reaccionar ante la caída de la ley Ómnibus, de que esto iba a tener una referencia en un sector que imaginamos es el principal apoyo que pueda tener el gobierno nacional al momento de ejecutar medidas que tienen impacto social, que tienen en muchos casos cuestionamientos productivos, que han tenido el rechazo de los gobernadores, pero que el Círculo Rojo, el Fondo Monetario, han acompañado y que sin embargo ayer sufrieron un fuerte retroceso. Vamos a sumar a Juan Alberto Enrique a este análisis. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Un placer compartir este análisis con vos. Gracias por la consideración. Bueno, sí, te escuchaba también atentamente. Bueno, uno cuando repasaba los artículos de esta ley Ómnibus, cada artículo representaba a un empresario, ¿no? Y este rechazo, ayer que haya triunfado la democracia, porque hay que aclararlo, lo que ganó fue la democracia, no solo la política, sino la democracia, y también reafirma que Milei fue segundo en términos electorales en la elección general, porque eso muestra la composición del Congreso, y ayer eso es el triunfo de la democracia. Los que votaron ayer son los representantes del pueblo, por eso ganó la democracia. Y ese articulado estaba representado por empresarios en términos de una distribución regresiva. Eran todos intereses, por eso yo quiero ser respetuoso, era un mamotreto que no se entendía, por eso cuando se empezó a votar el artículo 5 por incisos, se rechazaba un inciso, otro no, la mayoría eran rechazados y la relación del artículo perdía la conformación de lo que era. Por eso se llegó a ese cuarto intermedio y, bueno, se cayó la ley. Y en definitiva pareciera ser que esta ley se cae definitivamente, no puede volver a ser tratada en términos legales en comisión. Eso es lo que podría pasar. Eso ya se lo dejo a los constitucionalistas. Bueno, pensaba en esto que señalaba, Juan, porque lo hemos charlado en estos últimos días, cuando Milei, en esa avanzada, en algunos casos, en términos muy descalificativos para los sectores de la oposición, ninguneaba el hecho de que los gobernadores también fueron electos por el voto popular, en algunos casos por muchísimos más votos y con mayor legitimidad que el propio presidente. Y por el otro lado, digo, legitimidad en las mayorías alcanzadas, ¿no? Naturalmente que Milei las tiene como presidente, pero por el otro lado, hay que señalar que en las elecciones generales Milei perdió, salió segundo. Lo que sucede es que después ganó Massa, ganó Sergio Massa y por 3 puntos no ganó en primera vuelta, y esa es la conformación del Congreso. Y más allá, Pablo, de lo que vos me estás aclarando, estamos en un país federal. Yo creo que hay que respetar a los gobernadores, siempre hay que respetarlos. No sé cómo podemos estar aclarando esto, ¿no? Y por eso acá lo que él le está faltando el respeto a la nación argentina, sobre todo en términos de los recursos que tienen las provincias. Yo insisto, sobre todo hablándole al pueblo cordobés, al pueblo, a la gente. A mí me gusta hablarle mucho a la gente. Es muy fácil ser antiperonista cuando gobierna el peronismo yendo en un 0 kilómetro a Mina Clavero. Ahora, es difícil ser antiperonista ahora cuando un gobierno de extrema derecha te saca la prepaga, el colegio de los chicos, te aumenta el transporte. Yo quiero que a los cordobeses reflexionen y piensen si el peronismo
hubiese aumentado el transporte público de pasajeros, las prepagas, los alimentos en un 500, 400, 300% en un mes. ¿Qué hubiesen hecho, no? Eso para que reflexione el pueblo cordobés. ¿Por qué? Massa no hubiese devaluado un 120%, de hecho devaluó un 20% con un pedido del fondo del 100%. Massa no hubiese ajustado, él hablaba de ajustar un 3% en términos del primario y sobre todo hay una separata para ajustar a las grandes empresas en los beneficios que tenían, la separata del presupuesto 2024. Massa hubiese hecho otro gobierno, Massa hubiese pensado más en la gente y eso hay que aclararlo también porque lo que está haciendo Javier Milei es desastroso en términos federales, en términos políticos, en términos de democracia. ¿Por qué, Pablo? Está vigente el DNU 70-2023 que libera prepaga, libera precios, libera todo tipo de instrumentos para que el Estado participe en el bienestar de todos los argentinos. Por eso llamo a la reflexión de todos los cordobeses, al antiperonista, que es fácil ser antiperonista cuando gobierna el peronismo, arriba de un 0 kilómetro, yéndose de vacaciones, hablando en la temporada que estamos viviendo, ¿no? Pero también me ponía desde el lugar, naturalmente que hay una mayoría que hoy está siendo afectada fuertemente. Hablo de los asalariados, de los sectores más vulnerables, el que tiene la pyme, el pequeño comerciante, aquel que le da dinámica, pulso a la economía y que está siendo devastado por esta situación y que seguramente va a sufrir consecuencias aún mayores cuando aumenten las tarifas, cuando se imponga este impuesto a los combustibles, porque además estamos hablando solamente de ajuste fiscal y no estamos debatiendo la realidad productiva de la Argentina, es decir, cómo se va a compensar. El ajuste puede ser infinito y cómo compensás si no tenés ingresos. Ahora, también pienso que desde el lugar de los financistas, de los especuladores, de los que están apostando a las bicicletas financieras, de los que forman parte de ese núcleo que algunos llaman el grupo rojo, de los grandes empresas concentradas, que una frase que escuché hace poco de alguien en Wall Street, que en Wall Street no solamente esperan reformas que les sean afines, sino que resulten posibles. Y acá el problema con lo de Milei es que puede haber mucha gente que espera por esas reformas, por esa libertad de mercado y demás, pero que empieza a ver que quizás no sean posibles, por lo menos en la dimensión que la motosierra de Milei había promocionado en campaña. Y este es un debate que va a poner mucho en juego del respaldo que hasta ahora tuvo la Libertad de Avanza, ¿no? Mirá, la única forma que puede haber libertad en términos económicos, la única forma, y esto lo he debatido con Milei muchas veces, son conocidos los debates, los pueden chequear en redes sociales, yo se lo he dicho en la cara a Milei en muchos debates, es con el Estado. El Estado es el único que puede regular la libertad económica. Si el Estado se achica o se reduce, el que regula son los monopolios, y los monopolios ponen el precio de la leche, la cerveza, los alimentos, de la yerba, de todos los... Y es lo que está pasando. Cuando el Estado se retira, en términos económicos, la libertad es opresión, y eso es lo que le está pasando a los argentinos. Esto se lo dije a Javier Milei más de una vez en la cara en muchos sets televisivos. Mirá, Pablo, yo no voy a defender el gobierno de Alberto Fernández. En 4 años del gobierno de Alberto Fernández, el salario perdió 10 puntos. En 56 días de gobierno, el salario perdió 33 puntos de Milei. Mirá la diferencia, en 4 años de Alberto. Yo no lo voy a defender. Había inflación, sí, la última de noviembre fue el 12,8, la de diciembre fue el 25,5. Pero había crecimiento económico y generación de empleo. El salario perdió 10 puntos, venía perdiendo el trabajador como consecuencia de la inflación. Pero ¿qué pasa? Hay que explicar por qué se produce la inflación. La inflación en la Argentina centralmente es por la falta de dólares. De hecho, lo demuestran las devaluaciones que aumentan todos los precios. Y la falta de dólares se explica por el mega endeudamiento y fuga de Luis Toto Caputo en 2018, el ministro de hoy que dice que recibió una herencia. Y eso los cordobeses lo tienen que saber al momento de hacer antiperonismo cuando gobierna el peronismo. Este tipo, Luis Toto Caputo, es el mismo que generó toda esta dinámica de inflación. ¿Por qué la falta de dólares? Y acá vienen con el cuento de un ajuste fiscal, con la emisión monetaria. Y eso es mentira. De hecho, Pablo, la emisión monetaria, esto lo pueden chequear en el Banco Central, del diciembre del 2022 al 2023 fue al rumbo del 93% con una inflación del 160%. La emisión iba por detrás de la inflación. O sea que lo que generaba la inflación era lo que generaba la emisión era la inflación como consecuencia de la falta de dólares. Y después, con respecto al déficit fiscal,
Se conoció hace poquito datos del 2023 respecto al resultado fiscal. El déficit cayó en un 6,9% durante el 2023 y había una inflación que se aceleraba. O sea, que no es el déficit fiscal, no es la emisión monetaria, es la falta de dólares. Y hay que buscar los responsables. Bueno, los responsables los tenemos en el gobierno. Es Sturzenegger, Caputo. O sea que esto no puede terminar bien. Esto va a terminar igual como terminó la ley Mamotreto el día de ayer. Bueno, acaba de postear Milei. A mí no me gusta nada de que los políticos crean... Está amenazando. Sí, pero además Caputo, esta cuestión todo, de que se le hable a la gente a través de Twitter o X, como se llama ahora, como si esto fuese una política... Pero bueno, lo vamos a leer igualmente, ¿no? Es lo que dijo el presidente. Dice, anoche la casta festejó, hoy los argentinos de bien sufren los efectos... Los argentinos de bien, ¿no? Sufren los efectos negativos de sus desmanes y pasión por huir de lo ajeno. Son muy parecidos a las bestias, así lo ha calificado, que festejaron el default en el 2001-2002. La ley de base le sacó la careta a los delincuentes que arruinan el país. Esto acaba de tuitear el presidente. Es vergonzoso, Pablo. Yo te digo, me da vergüenza ajena el presidente que tenemos. El presidente que tenemos en pocos días aumentó el salario, se peleó con el presidente de China, con el presidente de Brasil, con el presidente de Colombia. Es vergonzoso lo que está haciendo. Yo quiero ser respetuoso, ¿no? Yo lo conozco mucho a Javier Milei, ustedes me llaman porque saben eso. He debatido mucho en términos económicos. Yo lamento mucho que la sociedad argentina no me haya escuchado o yo no pude obtener la fama que tuvo él por el apoyo de todos estos empresarios que le apoyaban los artículos de este mamotreto, ¿no? Porque solamente se puede hacer medios con mucho dinero. Pero es la realidad no solamente en Argentina, en todo el mundo. El Estado es garante de la libertad económica, no solamente en Argentina, en Estados Unidos, en Europa, en todas partes del mundo. El Estado garantiza o le pone regulaciones a los monopolios. Y un dato más. Ahora están hablando en términos de audiencia pública el aumento de la energía, ¿no? Transener, una empresa que tiene participación privada, tuvo resultados del 28%. En Europa, las empresas reguladas por el Estado, los monopolios, porque la que te lleva la luz a tu casa es un monopolio, no pueden tener un resultado, un margen mayor del 15%. Acá eso no importa, y de hecho Milei lo dijo, porque él dijo claramente que los monopolios son héroes y la justicia social es un desastre. Él lo dijo más claro, la justicia social, lo dijo, es inconcebible. Vos fijate el pensamiento, ¿no? Y después esta ministra Petovelo, que tiene la billetera abierta, le falta el respeto a la gente que no puede comer. Yo estoy seguro que en Córdoba hay muchos trabajadores que votaron a este gobierno y que no les alcanza para comer. Eso estoy convencido, porque eso está pasando ya en Argentina como consecuencia del aumento de precios. Por eso, Pablo, yo soy democrático, yo creo que soy argentino, quiero mucho a mi país, quiero mucho a mi moneda, el peso, quiero mucho a mi bandera, eso representa la moneda. Yo creo que esto lamentablemente termina con la misma personalidad y con ese mismo tuit que acaba de leer. Esto termina mal, lamentablemente termina mal y yo te tengo que ser sincero, que termine lo antes posible, ¿no? Si va a terminar, que termine lo antes posible. Yo no quiero que muchos argentinos pasen hambre o muchos argentinos se enfermen. Yo me acuerdo de haber vivido la crisis del 2001, en ese momento no era licenciado en economía, era contador público, tenía clientes. A mí, llegar al 2001, se me murieron clientes por infartos, clientes míos agarraron Alzheimer, por todo lo que genera una recesión de 2 años, que fue en 98, 99, hasta llegar a 2 años y medio de recesión. Bueno, esto está pasando ahora. Hay empresarios, pymes, que generan el 60% del empleo, que la están pasando muy mal, la cadena de pagos se empieza a cortar. Este pibe, Javier Milei, es un desastre. Y yo siempre lo dije, y eso se empieza a comprobar en la realidad de ahora en estos días. Juan Alberto Enrique, licenciado en Economía en Sigma, docente de la UBA, muchísimas gracias. Saludos, Pablo, saludos a todos los cordobeses y que reflexionen. El análisis sobre el impacto el día después de lo que ha dejado lo ocurrido con la caída de la ley ómnibus, el pase a comisión, las manifestaciones que ha realizado hace instantes nada más el presidente Javier Milei, quien ha calificado de bestias a quienes en algún momento formaron parte de esa discusión, ese debate en el 2001-2002, pero además señaló que la ley de bases le sacó la careta a los delincuentes que arruinan al país. Esto acaba de tuitear el presidente Milei.